El periódico francés La Croix, La Cruz, en castellano derecho, fue fundado en 1883 por la Congregación de Religiosos Católicos de los Agustinos de la Asunción y aún hoy en día enarbola abiertamente su reivindicación cristiana y católica. Pues bien, el 29 de abril de 1937 publicaba un artículo que venía encabezado por este título: Horrible e inútil bombardeo de Guernica, cuna de los vascos. Seguidamente arrancaba de esta manera: la guerra civil en España, horrible por sí misma, pues hace que se combatan los unos contra los otros ciudadanos de un mismo país, toma por momentos el aspecto de una horrible barbarie que muestra, desgraciadamente, la intensidad de los odios que, más allá de las cuestiones de política pura, incitan a las facciones en lucha. Así sucede particularmente cuando se trata de los bombardeos de las ciudades, tan a menudo inútiles o no correspondiendo a ninguna necesidad estratégica, y que son tanto más reprensibles cuando, cualquiera que sean sus autores, golpean ciudades abiertas, lejos, en la retaguardia de los frentes. Una vez delimitado el cuadro de la agresión, el artículo se focaliza en el caso preciso de Guernica. Así pues, no podemos sino condenar enérgicamente las operaciones aéreas conducidas ayer sobre la ciudad de Guernica, situada a más de 30 kilómetros al suroeste de Eibar. Este bombardeo ha sido efectuado por 120 aviones insurgentes volando muy bajo. Ha sido ejecutado metódicamente, con una voluntad manifiesta, parece ser, a la vez de aterrorizar a la población y de golpear al nacionalismo vasco, alcanzándolo en la fuente de sus tradiciones. Acto seguido, este periódico católico procede a la descripción de los hechos sin ahorrarnos uno solo de sus horrores. El día elegido para este bombardeo, que ha durado varias horas, ha sido un día de mercado, el cual había traído a la ciudad numerosas personas del campo. Los comunicados de Bilbao precisan que los aviones incendiarios eran aparatos alemanes que han lanzado 1 millar de bombas incluso sobre las gentes que huían. Los nacionales, sintiendo toda la terrible responsabilidad moral que recae sobre ellos a causa de tales hechos, la gravedad de la mancha caída sobre su propio blasón, se esfuerzan por recusar estas acusaciones. Afirman, a través de la voz del general Queipo de Llano, que sus aviones no han salido ese día y que son, por consiguiente, los mismos rojos quienes han incendiado Guernica, del mismo modo que, la víspera, habían quemado voluntariamente Eibar. Sin embargo, los testimonios son formales y subrayan que esta operación detestable ha sido llevada a cabo por aviones correspondientes a 3 tipos de modelos alemanes y que la destrucción casi total de Guernica se ha realizado siguiendo un plan bien definido. El bombardeo ha durado exactamente 3 horas y 15 minutos. Fue efectuado por aparatos alemanes de bombardeo Junker 51 y Heinkel 111, así como por aviones de combate Heinkel 51. Según el corresponsal del Times en Bilbao, que se ha desplazado de inmediato al lugar de los hechos, eran las 16:30 cuando la campana de la iglesia sonó la alarma para señalar la aproximación de los aviones. Las gentes se refugiaron de inmediato en los sótanos y abrigos, preparados a tal efecto desde el bombardeo de Durango por las escuadrillas del general Mola el 31 de marzo. Un sacerdote tomó la dirección de las operaciones y todo transcurrió con orden. Un avión de bombardeo alemán apareció, lanzó 6 bombas de gran tamaño. 5 minutos después, un segundo avión sobrevino y dejó caer un número igual de bombas. Un cuarto de hora más tarde, 3 Junker vinieron a continuar la obra de destrucción. A partir de ese momento,
El bombardeo aumentó de intensidad y fue continuo. No cesó sino a las 19:45. La ciudad, de 7.000 habitantes, a los que hay que añadir 3.000 refugiados, había sido lentamente, sistemáticamente destruida, y en un radio de 8 kilómetros otros aviones incendiaban una tras otra las granjas de la región. El sistema empleado por los aparatos de bombardeo alemanes, añade el corresponsal del Times, puede interesar a aquellos que estudian la nueva ciencia militar. Para comenzar, pequeños grupos de aviones lanzaron pesadas bombas y granadas de mano sobre toda la ciudad, atacando los barrios uno después de otro, siguiendo un plan ordenado. Tras ello, aviones de combate volando muy bajo, a menos de 150 metros, cegaron a la ametralladora a las gentes que el pánico había impulsado a salir de sus abrigos, algunos de los cuales habían sido perforados hasta profundidades de 7 y 8 metros por obuses de media tonelada. Un gran número de esas pobres gentes fueron matadas, al igual que las ovejas que habían sido traídas al mercado. El proceso de bombardeo de una ciudad abierta no carecía de cierta lógica interna. Se trataba en primer lugar de emplear granadas de mano y enormes bombas para sembrar el pánico entre la población civil, seguidamente de ametrallar a las gentes para obligarlas a refugiarse bajo tierra y finalmente volcar bombas de gran tamaño y bombas incendiarias para demoler las casas y quemar a las personas. Los sacerdotes recitaban plegarias y bendecían a las multitudes arrodilladas en los abrigos destruidos. El corresponsal del Times señala que toda Guernica ha sido presa de las llamas, con la excepción de la histórica Casa de las Juntas, donde se encuentran los preciosos archivos de la raza vasca y donde se halla la sede del antiguo Parlamento provincial. El famoso roble de Guernica, con el tronco reseco, viejo de 600 años, junto al cual los reyes de España juraban respetar los derechos democráticos de los vascos, los cuales, en contrapartida, recibían la lealtad de aquellos, así como la iglesia de Santa María, han sido los únicos en quedar indemnes. Estas son las palabras textuales, no del periódico soviético Pravda, sino de uno que lleva como título y divisa la cruz de Jesucristo. Anthony Beevor, aunque no difiere en nada respecto a esta versión de lo ocurrido, su descripción de los hechos sí aporta algunos detalles complementarios. Escuchemos al especialista británico. Los refugiados que se hallaban en la ciudad y sus habitantes buscaron amparo en los sótanos que se habían habilitado a toda prisa como refugios después del terrible bombardeo de Durango. Un bombardero solitario, Heinkel 111, de la escuadrilla experimental de la Legión Cóndor, apareció en el cielo. Arrojó su carga en el centro y desapareció. La gente salió entonces de los refugios con el fin de ayudar a los heridos, pero 15 minutos después sobrevolaba la ciudad la escuadrilla al completo, lanzando todo tipo de bombas. La gente corrió de nuevo hacia los reparos, en medio del polvo y la humareda, preguntándose si los sótanos que les servían de refugio soportarían el tremendo bombardeo. Se inició así una estampida de gentes que decidieron salir de la ciudad para encontrar amparo en el campo, pero entonces aparecieron los cazas Heinkel 51, que ametrallaron sin piedad a hombres, mujeres y niños, a las monjas del hospital y hasta el ganado. Y sin embargo, lo peor del ataque aún no había comenzado. A las 5:15 se oyó el tronar de aviones. Los soldados los identificaron inmediatamente como los abuelos, que es como llamaban a los bombarderos Junker 52.
3 escuadrillas procedentes de Burgos arrasaron sistemáticamente la ciudad en pasadas de 20 minutos durante 2 horas y media. La carga de los casi 40 aviones que bombardearon Guernica consistía en bombas medias y pequeñas, pero también llevaban las bombas de 250 kilos, bombas antipersonal y bombas incendiarias. Estas eran sembradas desde los Junker en tubos de aluminio de 1 kilo, como si de confeti metálico se tratara. Los testigos describen la escena en términos dantescos y apocalípticos. Familias enteras quedaron enterradas entre las ruinas de sus casas o murieron aplastadas en los refugios. Vacas y ovejas, ardiendo por la acción de la termita y el fósforo blanco, brincaban enloquecidas entre los edificios llameantes hasta caer, muertas. Seres humanos ennegrecidos por el humo se abrían paso entre las llamas y el polvo, mientras otros excavaban como locos entre las ruinas, tratando de desenterrar a amigos y parientes. Los que se acercaban a Guernica huyendo de Bilbao no podían creer lo que veían sus ojos en el cielo rojo, anaranjado, en la lejanía, con excepción de la casa de Juntas y el Roble, que no fueron alcanzados porque se encontraban fuera del corredor aéreo que los pilotos habían seguido disciplinadamente. Guernica era una ruina de fuego y de muerte. A renglón seguido, el inglés traduce unos versos del poeta francés Paul Éluard, extraídos del poema La victoria de Guernica. Las mujeres y los niños tienen las mismas rosas rojas en los ojos. Cada uno muestra su sangre, el miedo y el coraje de vivir y de morir, la muerte, tan difícil y tan fácil. Prosigue Bévor. Como ya había pasado con el bombardeo de Durango, los nacionales dieron enseguida la vuelta a lo ocurrido. Utilizando el precedente de Irún, dijeron que la ciudad había sido destruida por sus defensores en retirada y Queipo llegó a especificar que los responsables directos fueron los dinamiteros asturianos que han empleado los marxistas para después achacarnos tal crimen. El 29 de abril, el cuartel general de Franco hizo público un comunicado en que decía: Guernica está destruida por el fuego y la gasolina. La han incendiado y convertido en ruinas las hordas rojas al servicio del perverso y criminal Aguirre, que ha lanzado la mentira infame, porque es un delincuente común, de atribuir a la heroica y noble aviación de nuestro ejército nacional ese crimen. Aguirre ha preparado la destrucción de Guernica para endosarla al adversario. Su destrucción es labor de los que quemaron Irún y Éibar, de los que dejan siempre una España espectral a sus espaldas. Jamás nadie ha alcanzado tal grado de excelencia y eficacia describiéndose a sí mismo al pretender descalificar a otro. Escupir de cara al viento no suele tener consecuencias felices, pues activa las más de las veces, ante la sorpresa del incauto, la propiedad reflexiva de la lógica matemática. Cráneos privilegiados, diría nuestro insigne Valle Inclán. La Iglesia perdió una maravillosa oportunidad de callarse, pues, añade Bévor, esta respaldó sin reservas esta patraña, y un catedrático de teología en Roma llegó a declarar que no había en España ni un solo alemán porque Franco no necesitaba más que a los soldados españoles, que eran los mejores del mundo. Según el diario privado de von Richthofen, que no tiene nada que ver con su diario oficial de guerra, cuyas páginas relativas a ese día debieron ser reescritas, el ataque fue planeado conjuntamente con los nacionales.
El coronel Vigón, jefe de Estado Mayor de Mola, dio su visto bueno al objetivo el día antes de la incursión aérea y de nuevo unas pocas horas antes del ataque. Lo que se pretendía, concluye Bebor, era llevar a cabo un experimento de entidad para verificar los efectos del terror aéreo. Dichos efectos debieron ser probatorios para los especialistas militares de la época y no solo alemanes, ya que, unos pocos años más tarde, fueron los ingleses quienes lo experimentarían a su vez con la propia población civil alemana, también con otros propósitos, como por ejemplo cuando arrasaron la ciudad francesa de Le Havre, no dejando piedra sobre piedra ni títere con cabeza, a pesar de haber sido informados por miembros de la resistencia de que el ejército alemán no se hallaba en el casco urbano, sino en el vecino bosque de Montjon. Pero claro, tras la guerra, el puerto de Le Havre tardaría en volver a ser un rival de los puertos del sur de Inglaterra. Ahora bien, Guernica abrió el camino a una concepción criminal de la guerra, más aún si cabe de lo que ya lo es de por sí, la cual, desgraciadamente, alcanza hasta nuestros días, y fueron, por consiguiente, los nazis quienes pusieron el primer jalón en la horrorosa vía, y por cierto, puede que, contra todo pronóstico, el último que lleguen a ver nuestros ojos, que se han de comer la tierra. Así pues, cuando a los nostálgicos del franquismo les venga a la memoria y se les llene la boca de su gloriosa cruzada, incluso algunos de improperios y descalificaciones tales que el filtro de YouTube muy a menudo engancha en sus redes de la decencia y no deja pasar, por no mentar lo suficiente, o quizá exclusivamente, los horrendos crímenes cometidos por las hordas rojas. Recuerden que, en medio de ella, se halla la vergüenza del crimen masivo cometido en Guernica.